a todas y a todos. Bueno, iniciamos la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Os recuerdo, estamos en el primer curso, primer cuatrimestre del grado, nuestro querido grado de Trabajo Social. Mi nombre es Evaristo Barrera y voy a ser vuestro tutor que os va a acompañar en este proceso de formación. Os recuerdo que la figura de los tutores no somos ni los que diseñamos los contenidos, ni el libro, ni os evaluamos, ni os montamos las evaluaciones, que somos solamente figuras que son de apoyo, que ponen los centros asociados para los estudiantes que están matriculados o de otros centros, que es cuando las asignaturas pues, son en abierto a otras partes de España. Así que estoy aquí para lo que vosotros necesitéis. Soy trabajador social, soy antropólogo, ahora mismo soy catedrático de Trabajo Social en la Pablo de Olavide. Allí me dedico más que a la docencia, me dedico a temas de investigación, temas de doctorado, temas de trabajo social, pero de otro tipo, y en posgrado. Y aquí pues, tengo el placer y el gusto y el privilegio de poder tener estudiantes, por ejemplo, de primer curso de trabajo social y poder transmitir cuestiones tan interesantes y tan importantes como son las primeras formaciones que necesitamos en nuestra carrera de trabajo social. ¿Vale? Esta asignatura, que se llama Estado y Sistemas de Bienestar, no está puesta porque sí en primer cuatrimestre, sino que es o constituye la base de otras asignaturas que se cruzan directamente con los contenidos que vais a ver aquí. Por ejemplo, en el tema 1 vamos a explicar, ahora os avanzaré un poco, cómo se construye, por ejemplo, el estado de bienestar, qué tiene que ver el estado de bienestar con nosotros, qué tiene que ver con las políticas sociales. Pero ese tema es tan central que determina todos los demás temas del libro, va a ser muy importante, y además configura no solamente eso, sino configura asignaturas casi al completo, como por ejemplo la asignatura que también veríais conmigo de segundo, en el segundo cuatrimestre, que es de política social. Controlando esta asignatura y lo que vemos aquí es como si estuvieseis dando ya esa asignatura de política social. No solamente esa, sino que os vais a dar cuenta de que muchas de las cuestiones que se explican en esta asignatura son transversales a muchas otras que empiezan en primero, pero que se van consolidando a lo largo de los años. Y teniendo incorporados esos contenidos, pues amortizáis el trabajo, igual que no, la presentación que hemos hecho antes de otra asignatura, como la de Fundamentos de Trabajo Social, pues tienen las dos esas mismas características que las hacen tan interesantes y tan importantes, ¿vale? Importante también deciros que las clases vamos a intentar que todas se graben, que todas se emitan en abierto a través de un canal de YouTube que se va a crear específico con las clases, que ya os mandaré un correíto. Eso me recuerda que tenéis que tener hipervinculado, os recomiendo que hipervinculéis o derivéis los correos que tengáis de la UNED. Si no soléis entrar al perfil de la UNED o al correo que os han dado de la UNED, sí que al menos mandéis esos correos que os lleguen a otro correo, que sea otra dirección, que sea la que nosotros o vosotros utilicéis de manera más usual, ¿vale? Para que estéis conectados. Esta mañana ya se os ha enviado tanto vía email con las direcciones que incorpora el listado de estudiantes de la UNED, con ese correo, por eso digo que no sé si os habrá llegado, más los del aula virtual, que hay un chat específico, un foro, lo llaman, ¿vale? Y en ese foro hay de la sección de Sevilla, si lo buscáis, tenéis a vuestra disposición todo lo que yo voy colgando y también vosotros podéis entrar a ese foro en abierto directo conmigo, pero que además se os envía o se os manda a través del foro para que también os llegue, ¿vale? Entonces lo tenéis ahí como por dos vías, pues a través de esa vía, por ejemplo, lo que grabemos hoy, intentaré mandaros el enlace con el material, etcétera, etcétera. Todos los materiales son descargables. De hecho, ya en lo que os he mandado hoy tenéis la presentación, la calendarización y el inicio del tema 1 a través de una plataforma en abierto que es Walla, que es gratis, pero tendríais que tener el perfil, ¿vale? Y directamente lo vais descargando, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar la presentación de la asignatura. Voy a compartir. Ahí está. Perfecto. A ver, por favor, es que cuando hago las transiciones muchas veces nos falla. Mira, no, ya está dando fallo. Ahí está. Vale. Porfa, decidme en casa si estáis viendo esta primera transparencia, por favor. Sí, Yo se ve. no. Ay, gracias. Eso, iba a decir, yo no veo el chat. Vale. Bueno, vamos a empezar a presentar la asignatura. ¿Vale? Le vamos a dar caña. Bueno, presentación.
Estado y sistemas de bienestar social, una asignatura del primer cuatrimestre y primer curso de grado de trabajo social, que por su situación en el plan de estudios pues tiene un carácter fundamentalmente introductorio y no requiere al alumno conocimientos especializados previos. Su objetivo no es la profundización y exposición exhaustiva de la temática tan amplia y actual del estado de bienestar y los sistemas de bienestar. No obstante, el diseño de la asignatura pretende que el alumno adquiera nociones básicas y conceptualmente consistentes que permitan avanzar posteriormente tanto en la temática específica, como ahora veréis, como en la comprensión de otras asignaturas relacionadas con el trabajo social y los servicios sociales. Pero no os podéis imaginar hasta qué punto vais a ver contenidos de esta asignatura reflejados en otras partes de temarios de otras asignaturas. Bueno, el estado de bienestar, para entendernos, y los sistemas de bienestar a través de los que se materializa son el fruto de un gran pacto económico, social y político que pretende garantizar a la sociedad y a los ciudadanos prestaciones y servicios que garanticen su supervivencia digna y su equipamiento formativo. Históricamente aparece en algunos países del norte de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En este pacto participan los partidos socialdemócratas que han llegado al poder tras un proceso democrático, los partidos conservadores, los sindicatos y la patronal. La clave del pacto está en el reconocimiento y aceptación de la democracia como única forma de gobierno y el libre mercado como libertad inatacable y defendida por el Estado ante cualquier intento revolucionario que pretenda abolir. Este pacto implica el compromiso de que el Estado provea a los ciudadanos de una serie de servicios fundamentales que le garanticen una vida digna. Y ahí estarían los sistemas: sanidad, pensión, educación, vivienda, derechos laborales, la asistencia social. Todo eso son los estados, sistemas de bienestar a los que se refiere. ¿Qué es el estado de bienestar? Pues el estado de bienestar vais a aprender que es como una excepción histórica y geográfica. ¿Vale? De hecho, hay quienes lo llaman los 30 años gloriosos. Eso significa que ya no hay estado de bienestar. Significa que lo que hay, los, los teóricos y los investigadores ya no los denominamos hace mucho tiempo estado de bienestar. Y esto es muy importante. Un estado de bienestar es aquel que se dedica en cuerpo y alma y plenamente a atender a sus ciudadanos todas sus necesidades o el máximo de necesidades en un estado de derecho y en un estado de pleno empleo. ¿Suena esto? Porque si no tenemos esto, no tenemos estado de bienestar. Y esto es muy importante. Cuando no hay pleno empleo, ni si podemos financiar bien los estados de bienestar o los sistemas de bienestar, y evidentemente tampoco podemos sostener la propia población. Ahora veremos por qué. Fijaros que en esta introducción se habla de un pacto. En verdad, el término correcto se llama pacto keynesiano, que lo estudiaremos aquí, que más o menos pone de acuerdo a los gobiernos. Fijaros que se han mencionado diferentes tendencias, ¿vale? Que lo que hacen es, en un momento determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, entienden que hay que hacer las cosas de una manera distinta, que hubo una Segunda Guerra Mundial porque determinados contextos hostiles se retroalimentaron de la crisis del 29, de otras crisis, radicalizaron esas posturas, esas radicalizaciones llegaron al poder, y si hacemos lo mismo, es decir, no tenemos la gente contenta, la gente bien, la gente se cabrea, la gente quiere cambio y puede salir hacia los fascismos o hacia los marxismos comunismos. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir, no? Eso fue lo que pasó. ¿Vais viendo, no? Estos elementos, en ese momento se dice, no, tenemos que hacer un pacto. El Estado, ¿qué quiere? El statu quo, que la gente no se radicalice, que no haya revolución, que no haya cambio, que no haya pelea, que no haya más guerra. Hemos destruido Europa. Bueno, hemos destruido una gran parte de muchos países, pero estamos en Europa, ¿vale? Y esto ya no queremos que vuelva a ocurrir. La empresa, que es lo que quiere, ganar mucho dinero. Entonces hablamos de liberalismo, capitalismo, estamos en ese sitio. ¿Qué quiere la gente? Pues tener de todo. Tener buenos salarios, que te puedas ir de vacaciones, comprarte una segunda vivienda, comprarte un coche, o comprarte dos, comprarte una lavadora, comprarte un frigorífico. Estamos en esos años. Y que yo sepa que mis hijos siempre van a estar mejor que lo que yo estoy. Ahora mismo los españoles piensan que sus hijos van a estar mejor que ellos. Es más, no, se retrocede la natalidad cuando las perspectivas no son halagüeñas. Por eso vaya a ver mucho. Yo voy a traer muchos elementos de por qué se creó el estado de bienestar, cómo se creó el estado de bienestar y qué es lo que ha pasado ahora. Y adelantamos temas.
Vamos a ir jugando con ese acordeón en el tiempo para entender este tipo de cuestiones. Eso lo vamos a ir viendo todo el tiempo en la asignatura. La asignatura establece un marco histórico y conceptual sobre antecedentes, evidentemente, y consolidación del estado de bienestar, es decir, qué tuvo que ocurrir para que se crearan los estados de bienestar, y eso lo explicaremos un poquito mejor, así como un recorrido sistemático y conciso por los distintos sistemas de bienestar en que se hace operativo un estado de bienestar. Y cuando hablamos de sanidad, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué lo hace diferente esa sanidad a otras sanidades? O educación, porque esa es de un tipo y no es como se hace en otros países. Vais viendo, estos elementos son fundamentales. Técnicamente, nosotros ahora mismo en España estamos viviendo de los restos de aquellos estados de bienestar que se empezaron a construir en España tras la muerte de Franco. Esto es fundamental. Es decir, cuando en España se empiezan a crear el estado de bienestar, en el resto del mundo el estado de bienestar, años 70, está en crisis. Y en años 80 se desmantela con las políticas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Ahora, yo para que os ubiquéis, si os gusta la historia, es muy importante en esta asignatura ver quiénes estaban, con qué reglas se jugaban. ¿Vale? Estos son, evidentemente, republicanos y conservadores, ambos dos, cada uno en un país distinto, pero que dicen ya no queremos estado de bienestar y se lo empiezan a cargar. Lo que tenemos hoy día son los restos o reminiscencias de aquello que se intentó construir en los años 70 en España. En otros países pues están a un nivel superior porque llegaron a consolidar. ¿Vale? Lo bueno es que España tarde, pero se subió al carro. Menos mal. Bueno, resultados de aprendizaje. ¿Qué deberíamos de controlar cuando hayamos acabado esta asignatura? Conocer las principales etapas históricas de desarrollo y consolidación del estado de bienestar, así como los sistemas de implementación que se han constituido al servicio de los ciudadanos, analizar y distinguir las aportaciones de personajes emblemáticos. Daremos cositas, dentro de la evolución histórica del estado de bienestar. Vamos a dar a Keynes, que es la parte económica, daremos a Beveridge, que es la parte política, daremos a Ford, que es la parte de organización del trabajo, daremos a Roosevelt, que es la parte histórica de intervención del Estado. Todos estos personajes fueron súper importantes para que existieran, por ejemplo, las clases medias y las prestaciones a las clases medias, y no medias, ya hacia abajo. ¿Vale? Y después ya generalmente universal, que es donde llegaríamos con los estados de bienestar universalistas. Comprender la estructura de los distintos subsistemas de bienestar y su integración en los diferentes objetos de estudio del trabajo social, esos subsistemas, hemos hablado de educación, sanidad, pero hablaremos también de temas de pensiones, empleo, seguridad social, todos esos campos. Entender la finalidad de la inclusión social a través de los mecanismos de ayuda de los sistemas de bienestar social que correspondan, ser capaz de manejar, combinar adecuadamente diferentes perspectivas teóricas y diseñar alternativas de intervención en función de la oferta institucional instalada. Bueno, esto lo pone el manual, pero técnicamente el manual no os enseña esto, pero da base para que en otras asignaturas seamos capaces, ser capaces de participar en políticas que promuevan el desarrollo de los derechos humanos. Esto sí lo vamos a incorporar. Tener conocimientos para establecer medidas destinadas a evitar la cronificación de problemáticas mediante participación, utilización óptima de ayuda, con enfoque, en este caso, más contextuales, cooperativos de intervención, que eso se dan en otras asignaturas. Realizar acciones sociales, analizar, perdón, acciones sociales de otras épocas históricas, estableciendo las diferencias y similitudes con las actuales. Todo el tiempo haremos símil con lo que tenemos ahora y con lo que esté pasando en ese momento. Aquí se va a hablar de Trump, se va a hablar del Banco Central Europeo, de las políticas monetarias, de todo lo que tenga un impacto, porque estamos en la universidad y aunque no vengan en el libro, sí tenemos que entender lo que el libro nos está diciendo. ¿Vale? Que tenemos que ser capaces de incorporar. Ser capaz de marcar y contextualizar al individuo como producto de una realidad social y de su propio esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer con un libro nuevo. Eso significa que de aquí para atrás había un manual y este año estrenamos un nuevo libro, ¿vale? Que es el que tenéis en el programa. El libro, bueno, empezamos por el libro, es de 2025, de Rubén Darío Torres y Jesús María Pérez Viejo, de la UNED de Madrid, que han trabajado estado de bienestar, logros y desafíos en el nuevo milenio. Entonces recogen cositas de manuales anteriores, pero evidentemente ya integran también cositas nuevas. En el libro estamos bastante bien porque se invita a muchos autores y autoras que vayan haciendo los diferentes capítulos, con lo cual enriquece mucho las aportaciones. Y para ello vamos a trabajar 9 temas.
Esos temas son el tema 1, que se llama Desde la cuestión social hacia el estado de bienestar y los derechos de ciudadanía, o lo que es lo mismo, construcción y consolidación de un estado de bienestar. ¿Qué pasó? ¿Cómo se montó para que existiera ese estado de bienestar? ¿Vale? Aunque yo ya lo iré trabajando siempre hasta la destrucción o crisis o desmantelamiento. Depende de los autores, hablan con esta nomenclatura. Lo veremos que estados de bienestar no hay un solo tipo de estado de bienestar. No es lo mismo el estado de bienestar en España o Portugal que si te vas a Francia, que si te vas a Alemania, que si te vas a Reino Unido, que si te vas a Estados Unidos. ¿Vale? Esto en Estados Unidos, estado de bienestar, hay autores que dicen que sí y hay autores que dicen que no. Aquí no los veremos, pero en los países del este, antigua Unión Soviética, también hay otros modelos que tienen otras características. En la esfera latinoamericana, en el libro, también se trabaja con un modelo que aquí no los vamos a ver, pero no es lo mismo, por ejemplo, todo esto que estoy contando con los modelos nórdicos europeos, que son el top. ¿Vale? Todo el mundo quisiera tener esos servicios, esas prestaciones o esos estados de bienestar. Es dentro de la estructura mundial de estados de bienestar, son los modelos más fuertes, más consolidados, que ahora mismo siguen siendo todos, aunque tengan sus pequeños déficits, ¿vale? Y los que más están aguantando el envite neoliberal, ¿no? Que sería la tendencia económica e ideológica que desmantela los estados de bienestar. Veremos los modelos, veremos política social y trabajo social, evidentemente en el estado de bienestar, cómo se articula, qué hace el trabajador social ahí, en qué sistema está. Veremos el sistema educativo, veremos el sistema sanitario, veremos la seguridad social, veremos el empleo y las políticas activas de empleo. Este, por ejemplo, no estaba en los manuales anteriores dentro de temario. Veremos un poquito de logros y desafíos de la protección efectiva de niños y de niñas, que es un tema que han insertado, aunque tiene algunos déficits que ya os contaré. Y veremos la parte del tercer sector y el estado de bienestar, todo lo que son las asociaciones, el mundo de las asociaciones, fundaciones o entidades externas a lo que sería la empresa, externas a lo que serían las administraciones. ¿Vale? Eso estaría todo en esa parte de lo que nosotros denominamos tercer sector. Y lo veremos también en conexión con el estado de bienestar. Vamos a dar un repasito bueno. ¿Qué tiene de bueno? Que muchas de estas temáticas se repiten en otras asignaturas de otros cursos de la titulación, con lo cual cuando las volváis a ver, vais a conectar directamente con lo que estáis dando en esta asignatura de primero. Va a ser muchísimo más sencillo. Bueno, ya os he dicho que estrenamos manual, que es de este de 2025, y también tenéis a vuestra disposición una lectura complementaria o bibliografía complementaria. ¿Entra en examen? No. ¿Es exigible? No. ¿Me la tengo que aprender? No. ¿La tengo que buscar? No. A menos que queráis, pero es una cuestión muy voluntaria, ¿vale? Pero no va a entrar nada de lo que hay aquí en el examen como pregunta, sino que ya sabéis que la UNED trabaja con el manual específico, que es lo que se conoce como bibliografía básica o bibliografía obligatoria para cada una de las asignaturas, ¿vale? Bien, ¿qué tipo de prueba tiene? Bueno, pues el año pasado eran 3 preguntas de desarrollo con un manual y este año son examen tipo T de 10 preguntas tipo T 10 preguntas tipo T, que tenemos una hora para poder hacer esas preguntas tipo T. Supongo que al ser 10 estarán elaboradas con alegría y con, con intención, donde no se permite utilización de ningún tipo de material. El año pasado me parece que permitían en esas preguntas de desarrollo algo de material. Y que, bueno, os leo, ¿no? Evaluación de prueba presencial, es una asignatura de primer cuatrimestre, las opciones se suscriben a las convocatorias que ya conocéis, ¿no? El examen o prueba presencial puntúa hasta un 10, cada pregunta respondida adecuadamente tiene un punto. Atento, cada pregunta respondida erróneamente en el examen resta 0,5. Este examen lo tenéis que hacer con mucho cuidado, ¿vale? Son solamente 10 preguntas. Es que son solamente 10 preguntas, entonces aquí un error pesa, ¿vale? Entonces tenéis que mirar muy bien, que solamente sean 2-1, pero claro, 2-1 puede bajar de un 6 a un 4 rápidamente, ¿vale? Si tenéis varios acumulados. Entonces, tenéis que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. En cualquier caso, los contenidos que entran son los específicos del manual. ¿Entra el manual entero? No, no entra el manual entero. Entran los 9 primeros temas, que son estos que hemos dicho, ¿vale? Si el manual tiene como 5 o 6 temas más, ¿vale? Entonces, hasta el último que hemos hablado de tercer sector. Y además vienen consecutivos, ¿vale?
Bueno, el examen se aprueba con un 5, la máxima nota que podéis sacar en el examen es un 10 si solamente vais a hacer el examen, o sea que lo podéis sacar todo. Y como ya sabéis, en la UNED tenéis la posibilidad de hacer una prueba de evaluación continua, que es voluntaria, son las denominadas PEC, ¿vale? ¿Qué ocurre si realizamos? Bueno, se proponen dos opciones. Se elegirá cualquiera de los temas en la PEC, ¿no? Como ejercicio que podéis hacer. Normalmente en el aula virtual se habilita un espacio que habilitan los tutores de Madrid, donde el estudiante que quiere participar coloca su trabajo y entonces cuando lo coloca allí, por tanto va a ser evaluado, acepta presentarse a esta evaluación continua, en el peso que pondere, en este caso, la prueba de evaluación continua, ¿vale? ¿Qué dos opciones ofrecen este año? Una, se elegirá cualquiera de los temas del manual básico, de los que tenéis ahí, ¿vale? De la asignatura y se analizará la aplicación que tiene para el trabajo social. Es decir, lo que diga ese tema, qué aplicación tiene para el trabajo social y el impacto que ha generado en la consecución de los derechos para la ciudadanía. Es decir, tiene dos cosas, impacto para el trabajo social y también, en este caso, en relación a los derechos de ciudadanía. Ese es el enfoque que tendría este trabajo. O dos, se seleccionará un colectivo en situación de vulnerabilidad dentro del contexto español, por ejemplo, infancia en riesgo, personas mayores dependientes, población migrante, personas sin hogar, el colectivo que sea, ¿vale? Y se analizará cómo el estado de bienestar responde a sus necesidades. El trabajo deberá incluir una reflexión sobre las políticas sociales existentes y el papel del trabajador social en la intervención y los desafíos actuales en la atención a ese colectivo que nosotros cojamos. Como ves, son dos tipologías de pruebas o de trabajo que son distintos, bastante distintos, pero en cualquier caso requiere una relación de contenido y de temario, ¿vale? La extensión, bueno, para dar, dice entre 8 y 10 páginas, incluyendo una portada, bibliografía, área 11, interlineado 1,5, e incluirá una serie de secciones, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusiones, normalmente lo básico, lo que se despacha, ¿vale? Se deberá incorporar referencias bibliográficas consultadas en formato APA séptima edición. Si alguien tiene duda, me lo dice y yo le mando un vídeo de qué es la APA, cómo se cita y todo lo que necesita, ¿vale? Pero si os decidís finalmente. La corrección de la P se lleva a cabo por los tutores de cada grupo y lo realizarán acorde a los criterios de la evaluación establecidos y cuando haya entregado la P en convocatoria y no haya superado el examen, se le guardará la nota durante el curso académico. Si una P aprobada, se te guarda ese curso, ¿vale? Es una cortesía, está muy bien. Criterios de evaluación. Bueno, los tenéis. Bueno, me voy directamente a la ponderación, perdona. La P, cuando alcanza la nota máxima, puede alcanzar con ese trabajo una nota máxima de un 1. Debe tener al menos un 5 para que sume a la nota final. Esto es muy importante, ¿vale? Es ese trabajo lo que suma es un punto al examen, a la que hayas obtenido en el examen, teniendo que superar el examen con un 5, evidentemente. ¿Vale? Más o menos os pone aquí el tramo de fecha en los que se entregaría. Si os dais cuenta, es entre el 2 y el 15 de enero. Más o menos coincide con el final de las clases. ¿Vale? A la semana siguiente creo que ya es la semana de exámenes o tiene que ser muy cerquita. ¿Vale? Es que no tengo el calendario, pero siendo el 15 de enero, tiene que estar muy cerquita. ¿Recomendación de hacer la P? Yo no la haría en esta asignatura. ¿Por qué? Porque tiene un montón de trabajo en horas y a lo más que te das un 1 y ni siquiera te está diciendo que puedas hacer para levantar, por ejemplo, un 4. ¿Se está entendiendo? Entonces, vosotros haced lo que vosotros os guste. Es un trabajo que digo, mira, esto yo solamente estoy matriculado en esta asignatura, me encanta, le voy a dar caña y quiero hacer la PEPO. Muy bien. Vale, o voy muy apurado, estoy matriculado en varias asignaturas, o voy justo con el temario para el examen, hombre, pues piénsatelo. No dedica el tiempo, enfócalo más a la parte de preparación de la evaluación del examen, que ya sabéis que son 10 preguntas tipo T, ¿vale? Eso significa que yo iba a decir, pues vaya a Calatayud, al repositorio de exámenes, pero ¿qué ocurre? Manual nuevo y modelo de examen nuevo. Esta asignatura en cursos más atrás tuvo tipo test, pero claro, eran equipos distintos con materiales distintos. Entonces, ¿os puede servir de orientación? Hombre, sí, os pueden servir de orientación, pero no tenéis ejemplos reales de exámenes sobre cómo el estilo que preguntarían, el tipo de preguntas, si son muy largas o no. No sé si por ahí incluso no he leído ni siquiera qué tipo de, cuántas respuestas tiene. Tipo test, a ver, no lo pone.
No sabemos si son de 3 posibles respuestas, 4 posibles respuestas, eso no viene aquí a explicar. Entonces tampoco no sabemos muy bien a qué atenernos con estos criterios. No sabemos si los tutores en un momento dado de Madrid, los profesores de Madrid, o a lo mejor tienen la cortesía de poner un examen de, más o menos podría ser este tipo de examen, y nos invitaran a ver de qué va, pero en principio no lo tenemos, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, en este caso pues no tenemos esa orientación de Calatayud, ¿vale? Bueno. Dudas, cuestiones que nos surjan a raíz de lo que hemos visto. A ver, voy a presentar. Un segundo, a ver si no. Ah, ¿duda? ¿No? ¿En casa? Yo lo veo todo muy claro, Evaristo, muchas gracias. Y también gracias por la sinceridad a la hora de hablar de la PEC, que muchas veces es cierto que, bueno, los profesores pues incitan a que se haga la PEC, pero siendo sinceros, pues a lo mejor no es tan, por así decirlo, necesario cuando podemos emplear ese tiempo en estudiar, ya que, bueno, como hemos hablado, el examen no se puede, no podemos permitirnos el fallo. Es más complicado el fallo, pues verá, esa sinceridad no es vinculante, tened cuidado. Quiero decir, yo os digo lo que yo veo como si yo fuera, si yo estuviera sentado ahí para examinarme de la asignatura, pero quiero decir que circunstancias hay mucha diversidad y aquí todo el mundo está abierto a hacer lo que considere. ¿Que es muy rentable? Hombre, muy rentable no es. ¿Vale? En otra asignatura incluso hemos visto que incluso la nota te podía perjudicar. No es el caso, porque aquí te suma, siempre te puedes sumar hasta un punto, pero claro, sumar hasta un punto significa que en la P te han puesto un 10. Un 10 es 1. Si te ponen un 5 es 0,5. No sé si me estoy explicando. Es decir, tienes que tener un 10 en la P para que tengas ese 1, ¿vale? Que eso no se está explicando ahí. Entonces, esos elementos son importantes. Que os aventuráis, pues le dais caña, os oriento de lo que vosotros podáis necesitar. Si tenéis duda con la APA, pues igual os paso material, os paso vídeo donde se explica y todo lo que vosotros necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias. A ver, ¿más cuestiones? Bueno, vamos a trabajar entonces, vamos a empezar con el tema uno. Os recuerdo, más o menos, el enfoque más o menos de cómo vamos a trabajar, o cómo me gustaría a mí que se diera, es evidentemente pasar por todos los temas. Creo que tenemos tiempo suficiente, cómodo, al menos para dedicar una semana a cada tema, incluso más de una semana. A mí, por ejemplo, en la primera parte, en el primer tema, probablemente no me importe dedicar más tiempo, ¿vale? Porque es un tema que es muy clave. Y si se entiende el primer tema, ya todo lo demás también es muchísimo más sencillo. De manera que veamos todo el contenido, podáis trabajar bien los contenidos, la forma de trabajar. Hombre, yo os recomendaría que si sabemos que más o menos vamos a trabajar un tema por semana, pues intentemos antes de tener la tutoría, que cada uno pues se lea el tema, coge impresiones, un primer tanteo, viene aquí, pues tiene su clase y luego en casa ya pues, puede trabajar los materiales. Ya sería la tercera vez que escucha o que ve ese material, más los resúmenes, lo que vosotros consideréis. Recordad que el enfoque que tenéis que hacer para prepararlo es un enfoque para tipo 3. ¿Se está entendiendo? Entonces, jugar con ese tipo de clave. Sin más que de preguntas de desarrollo, de comparativas, aunque los tipos T también se pueden poner de esa manera, pero siempre serías de selección de una mejor respuesta ante una afirmación o una pregunta que nos estén planteando los tutores de Madrid. ¿Vale? Ese es el enfoque. Vamos a empezar entonces el tema uno para que no perdáis el tiempo y le damos caña. A ver por aquí. Vale, igual voy a ponerlo en modo proyección, que hay veces que se me desajusta. ¿En casa se ve, por favor? Sí, Sí, se sí ve se ve. perfecto. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Estamos en el tema uno, que es un tema yo lo llamaría cómo se construye un estado de bienestar o cómo se crea un estado de bienestar. Pues se llama desde la cuestión social hacia el estado de bienestar y los derechos de ciudadanía. Pensar, por eso se habla de derechos de ciudadanía, porque un estado de bienestar es un estado de derecho. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace un estado de bienestar? Le da a la gente cosas que de otra manera también se le podrían dar si no fueran derechos, pero que el estado de bienestar prefiere que sean derechos. Por lo cual mola un montón.
¿Por qué? Pues el enfoque cambia radicalmente. Es decir, oye, mira, yo soy una persona mayor y ya no puedo trabajar y me gustaría recibir algún ingreso económico para sustentarme, para no caer en la miseria. Esto que yo estoy diciendo, en cualquier país que no tenga un sistema de pensiones, una persona es pobre directamente por causa de edad. Esto es muy importante. ¿Dónde no es pobre por causa de edad? En muy pocos países del mundo, muy poquísimos países del mundo. Es decir, eso de tú llegas a viejo y eres pensionista, eso es aquí. Casi todos los países europeos, Estados Unidos de aquella manera, Australia de aquella manera, Canadá un poquito mejor, Japón ahí está también, pero 3 o 4 países más. ¿Se está entendiendo o no? O sea, está muy regular, ¿vale? Y hay países que tienen pensiones, pero nada más cubren unos grupos poblacionales, a otros no. Buah, hay mucha complejidad en todo eso. Entonces, en muchos sitios del mundo ser mayor es directamente causa de pobreza. Lo que mola es que si tú estás en un estado de derecho o en un estado de bienestar y se te reconoce el derecho y tú cumples los años y cumples los requisitos y no te llega la pensión, tú puedes denunciar, tú puedes exigir y no te puedes decir, no, es que no hay dinero. No, es que es mi derecho. Si no hay dinero, el juez a mí me va a dar la razón y el Estado que me tiene que dar la pensión que venda un inmueble. Pero a mí me tiene que dar, no sé si me estoy explicando, me tiene que dar mi pensión. Eso es un derecho, esto mola muchísimo, ¿vale? Llegar a esto ha supuesto muchos conflictos sociales, mucha lucha social, muchas conquistas sociales. Esto no sale espontáneo, sino que han tenido que pasar muchísimas cosas. A ver si somos capaces en el tema uno de ir avanzando e irlo explicando. Vale. Bueno, palabras clave, cuestiones que van a salir en esta asignatura y en todas, ¿vale? Por ejemplo, hemos mencionado la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Mirad, la cuestión, voy a simplificar mucho, ¿vale? En el libro viene más elaborado, en las asignaturas de política social, en otras asignaturas que vais a dar, viene mucho más elaborado, pero técnicamente es cuando los estados, los gobiernos, en sus diferentes formas, se dan cuenta que las cuestiones sociales, los derechos, perdón, las situaciones de necesidad, de pobreza, de vulnerabilidad de su población son cosas importantes, claro, porque antes no lo eran, son cosas importantes, son cosas injustas que esas personas no han elegido estar así, que han sido causadas por los condicionantes que las rodean y que por tanto tienen solución. Y si tienen solución y no se atienden, puede ocurrir que esas personas que están en esas situaciones sociales no les guste la sociedad en la que están y la quieran cambiar. Y aquí hablamos de revoluciones, altercados, revueltas, vais viendo. Y por tanto, esa cuestión social es una cuestión de Estado que hay que atender. Hay que legislar, hay que meter recursos. ¿Se está entendiendo o no? ¿Cómo surge? Por presión social. La cuestión social surge porque los colectivos que están mal llegan a un momento que hay tantos metidos en el mismo sitio que se revuelven. Y se revuelven de mala forma. ¿Cómo? Pues protestando, se arman, incluso pegan tiros. O sea, llegaremos a tener épocas en que los trade unions, los primeros sindicatos, grupos de interés de personas trabajadoras, me estoy yendo al Reino Unido, se armaban, eran pistoleros. Pero es que la patronal armaba a otros pistoleros para matar a los sindicalistas. Imaginaros, o sea, imaginaros lo que yo estoy contando. Llega un momento en que, claro, esa cuestión que es social será la cuestión social y habrá que empezar a legislar y a tomar parte. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que cuando se den cuenta los gobiernos de que esto es importante, atender a las personas y que esas personas están ahí, no porque les guste ser pobre y pasarlo mal, sino porque se crean unas circunstancias que los hacen que estén en la miseria, a partir de ahí es cuando empiezan a poner en marcha un montón de políticas y un montón de iniciativas. ¿Es un Estado social? No, pero es el germen. Es decir, tenemos un Estado que le interesa lo social y ve necesario aplacarlo, contentarlo, dotarlo. ¿Vais viendo por dónde voy? ¿Vale? Evaristo, ¿significa que un estado de bienestar o la política social o la cuestión social es un elemento de control social? Sí, totalmente. Esto es muy importante de entenderlo. Es decir, además de ayudar a las personas,
es un elemento de control social o de paz social, porque si las personas están bien, no te tienen que echar a robar. Si las personas están bien, no van a protestarte. Si las personas están bien, no se radicalizan. ¿Vais viendo por dónde voy? Porque la historia de la humanidad está llena de estos ejemplos mal llevados. ¿Vale? Mal llevados. Evaristo, ahora mismo estamos asistiendo a una cuestión de no se atienden bien las clases medias, la gente está mal y por tanto la clase media o trabajadora ya por el hecho de trabajar ya no está fuera de los problemas, ya no está fuera de la pobreza. Es decir, aunque tú trabajes, puedes ser un trabajador pobre y que a ti no te guste esta sociedad y tú te vincules a la extrema derecha o tú te vincules a las extremas izquierdas, pues sí, estamos en ese momento de inflexión. Justamente, repetimos. Es verdad que los votantes de Trump, mayoritariamente, también hay inmigrantes, eso tiene otro análisis, son población blanca norteamericana de clase media venida a menos. Sí, justamente esa. Es decir, cuando se hacen mal las cosas, empiezan a salir cosas. Mirad, esta mañana, bueno, sabéis que se está valorando hoy, lo que yo os cuento desde hoy, se está valorando hacer una moción de censura contra la presidenta del Parlamento Europeo, la von der Leyen, ¿no? La presidenta. Eh, lo están haciendo las extremas derechas. Y básicamente ha surgido un análisis directo de por qué la gente en Europa se está radicalizando a esos polos. Y por qué la gente en Europa, en muchos países, fijaros que ahora mismo ha dimitido esta mañana, ha dimitido el presidente francés, ha durado, no sé si ha durado un poco. Bueno, yo no sé si ha llegado al mes, ¿eh? Un mes. Y se está valorando de no ir si se va a elecciones, probablemente salga la extrema derecha también en Francia. Hay un análisis muy potente de qué es lo que está ocurriendo. Y el qué es lo que está ocurriendo, la base es la base de legitimación. La gente no legitima su sociedad o su Estado porque no se encuentra bien en su sociedad o Estado o considera que no está tan bien como debería de estar. ¿Se está entendiendo? Esto ya ha ocurrido muchas veces. Si cuando la cuestión social se deja, pasan cosas. ¿Qué fue el estado de bienestar? Pues el estado de bienestar es una situación muy importante donde se firma ese pacto ficticio, algo hemos hablado, ¿vale? Donde se buscaba que estuvieran bien en un estado de derecho, tanto los estados, los gobiernos, me refiero, administración, gobierno, da igual el partido que fuera, no importaba, esto es muy importante, que estuviera muy bien el sector productivo y empresarial, es decir, estuviera en una sociedad cómoda, que no hay revuelta, que hay statu quo y yo puedo hacer mucho dinero. Por tanto, si yo hago mucho dinero, juego a estas reglas y sostengo, no financio revoluciones ni cambios tampoco, y que la gente estuviera muy feliz, muy contenta. Trabajo, pleno empleo, salarios muy altos, no muy altos, perdonad, justos, salarios justos, reconocimientos de derechos laborales, y además con una perspectiva de crecimiento que trajo consigo el baby boom. Esto es muy importante. Todo el mundo en esa época, en ese momento, pensaba que traía al mundo a sus hijos para estar en un mundo mejor que el que habían vivido ellos. De bonanza, de proyección, esa perspectiva de felicidad. Estamos en los años 50, los años 60, ¿vale? Son esos años, ¿vale? Que son la generación del baby boomer, ¿no? Que le llaman los norteamericanos, ¿vale? Todos esos elementos estarían en el estado de bienestar, que ahora explicaremos qué pasó, cómo se consolidó y cómo se trabaja. ¿Qué es la cohesión social? Mira, la cohesión social es cuando la diferencia entre ricos y pobres es pequeña o entre poderosos y necesitados de un país, fijaros las palabras que voy utilizando. No hay mucha diferencia. ¿Qué es la cohesión social? La no cohesión social, la brecha social. Mira, alguien puede decir, bueno, estamos mejor que antes. No, no estamos mejor que antes. Desde los años 70, la gente en África se muere de hambre. Hombre, siempre se han muerto de hambre, Baristo. No, no es verdad. No, no es verdad. No, en África no se moría la gente de hambre, no se tenían por qué morir. Ni en los años 70 siquiera, ahí empieza la crisis. Pero en los años 80 y los años 90 en la televisión se veían los niños desnutridos, eso que salía de Etiopía, eso es
nuevo en la historia de la humanidad. Había ocurrido antes, claro, en una guerra, una catástrofe, pero no un elemento estructural económico de una región del planeta o de varias regiones del planeta. Eso significa que no hay cohesión social, sino que hay brecha social. ¿Qué significa eso? Y hay un montón de teorías. Aquí vamos a ver poco de eso, pero hay mucho producido. Que significa que los ricos crean un sistema donde los ricos cada vez son más ricos y hacen que los pobres en ese mismo sistema cada vez sean más pobres. España. Antes de ayer sale en la televisión un informe, yo ya lo conocía de antes, de los pueblos más ricos, renta per cápita, ¿vale? Y salen que hay 3 pueblos que son súper ricos, perdón, que tienen la renta per cápita muy alta, ¿vale? La renta per cápita es la renta anual media por cabeza, por habitante que viva. Oye, mira que en mi casa hay 10, pues bueno, pues 10 cabezas. O sea, la población que haya en un sitio, la cantidad de dinero que entra, ¿no? Y salían pues 3 pueblos, 2 están en Madrid, otro está en Barcelona, yo no voy a decir nombres de pueblo, ¿vale? Que las rentas per cápita eran superiores a 70.000, 80.000 para arriba, ¿vale? Está muy bien. Y los 3 más pobres, trabajo social. Me interesaban los 3 más pobres. ¿Dónde estaban los 3 más pobres? Andalucía. Pues era así como 12.000, 11.000 anual. Ya 12.000 renta per cápita, como las cuentas salen muy regular, ¿eh? ¿Se está entendiendo? Son rentas medias per cápita. ¿Vais viendo? Vale, eso nos puede chirriar. Y ahora vamos a la cohesión social, a la brecha social. ¿Cómo estaban esos pueblos el año pasado? Pues los que estaban ricos han crecido de ricos y los que estaban pobres son más pobres que el año pasado. Y que el año anterior, y que el año anterior, y que el año anterior. ¿Vais viendo por dónde voy? Esto significa que hay un sistema que en vez de generar cohesión social, crea esa división, esa brecha social, ¿vale? Esa distorsión. ¿Qué hace el estado de bienestar y las políticas sociales? Cuando tú estás dando paga a los viejos, y le pones una pensión, o pones un sistema educativo, o cubres la salud, lo que tú estás rompiendo es esa brecha social. Esas políticas sociales son compensatorias de aquellos déficits que genera el sistema capitalista, acumulacionista, que es lo que estamos en verdad explicando. ¿Vale? Por eso es tan importante que existan esas políticas de protección, porque si decimos, no, 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 que cada uno tire para lo suyo, mira, perdona, pero cada uno tira para lo suyo, nos vamos al siglo XIX, siglo XX, revolución industrial, grandes bolsas de miseria, toda esa pobreza, proletariado otra vez. Eso fue eso. Es decir, nada de políticas públicas, nada de intervencionismo, nada de protección social. Cuando no existe nada, lo que no existe es lo que existe es la ley de la selva. Y la ley de la selva más grande se merienda a los más pequeños. Y se aprovechará siempre de los más pequeños. ¿Por qué? Porque los pequeños necesitan comer, necesitan sobrevivir y van a aceptar lo que se les dé. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Qué blinda todo esto? El concepto de derechos de ciudadanía. Antes poníamos el ejemplo. Cuando una cosa no es, hombre, dame una ayuda, que por favor, que dame para comer un bocadillo para mi niño, no sé qué. Ay, que va al supermercado, ay, a ver, tráeme algo de lechuga, que hace mucho tiempo que no comemos. ¿Y eso qué es? Eso es caridad, eso es buenagentismo, eso es otra cosa. ¿Se va entendiendo o no? Eso depende de que alguien quiera y te lo dé, y que tú le caigas bien. Y diga, mira, pues sí, pues te voy a traer una lechuga, te voy a traer un kilo de tomate, te lo saco y te lo doy. ¿Se entiende esto? Pero eso no son derechos sociales. Eso significa que mañana, si no hay alguien que le dé lechuga o tomate o arroz o lo que sea, esa familia no come. De eso no se puede estructurar o no puede depender la ayuda o la cohesión, etcétera, etcétera. Por eso los estados de bienestar consolidaron a través de derechos. Y aquí hay derechos y derechos, y hay países y países, y hay historia y historia. No todos están al mismo nivel ni de la misma manera. Y evidentemente todo eso son las medidas de protección social que se articulan a través de las políticas sociales que están dentro de los sistemas de protección que conforman un estado de bienestar. ¿Se va entendiendo? Son conceptos que van a ser recurrentes y que van a salir, pues no en esta asignatura, sino en un montón de asignaturas. ¿Qué hace el libro? Bueno, el libro lo que hace ahora es un recorrido. Es decir, oye, mira, el estado de bienestar lo ubicamos
tras la Segunda Guerra Mundial, estamos en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial a partir de básicamente los años 50, ¿vale? Se habla ya de estado de bienestar propiamente dicho, pero no significa que las sociedades no se hayan preocupado por su gente. ¿Vais viendo? Sí, aquí hay todo un recorrido que hace el libro con ejemplos concretos de sociedades que se han interesado. Y fijaros, ¿dónde tenemos registro? Pues en el primer código o normativa escrita en la historia de la humanidad, que fue el Código de Hammurabi. Esto lo estudia la gente de derecho. Un código es la ley. Es la ley. Ese pilar, esta foto la hice yo. Eso está en el Museo del Louvre. Eso es un pilar que aquí no cabría. Se ve chiquitito, pero es un pedazo de pilar que esa es la parte bonita, pero por detrás está todo con cincelado de las normas que estaban en una plaza que estaba en la puerta del castillo de Hammurabi. De manera que todo el mundo sabía lo que había, mentira, porque no sabía leer nadie, pero bueno, allí estaba escrito en piedra y se conserva, y ahí ya, en ese primer código, ya había un primer código de protección social. Y ahí se regulaba qué se hacía cuando la gente tenía hambre, o la gente venía de las guerras y estaba herido o tullido. Se va entendiendo, había una protección de los débiles, y estamos hablando del siglo XVIII antes de Cristo. Si esto estaba aquí, que estaba escrito, significaba que había antes sociedades que siempre habían atendido a sus menesterosos, sus pobres, sus necesitados. Y nos tendríamos que ir incluso mucho, mucho más atrás, antes de los estados, a la organización en bandas y en tribus de los seres humanos, las jefaturas, que son las primigenias antes de la aparición de los estados, que estaban las familias, los grupos de iguales. También se protegían hasta los niveles básicos de supervivencia a las personas. Es decir, tenemos unos antecedentes donde las sociedades han ido protegiendo. Sitios importantes o contextos importantes y además que se mencionan en el libro, por ejemplo, en China, las diferentes dinastías. Fijaros, China. Estamos hablando de sociedades potentísimas, avanzadísimas, que se conocen menos en Occidente, ¿vale? Con unas historias increíbles, que tuvo un declive ahí antes de la invasión de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y por eso lo asociábamos a país pobre, país poco avanzado, pero en verdad la historia de China es increíble, donde ya existían, por ejemplo, registros de instituciones de acogida para sus niños, donde el resto del mundo esto ni se lo imaginaba, ni se lo pensaba, ni se lo había planteado de ninguna manera. Estamos yendo muy para atrás, ¿eh? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, todo lo que sería el concepto, estamos hablando de documento escrito, no con base religiosa, sino como si fuese documentos históricos, por ejemplo, del pueblo judío. Nos vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué nos marcaba? Pues veíamos ejemplos de la atención al necesitado, también en el Nuevo Testamento de otro tipo, etcétera, etcétera. Si solamente lo tomamos como legajo histórico, pues tiene un montón de elementos que daban una foto de más o menos cómo funcionaban esas sociedades. En la Grecia antigua o la Grecia clásica, atención a hijos desfallecidos en combate, por ejemplo, ¿qué se les daba? Y estamos, por ejemplo, he visto la película de los espartanos, ¿no? Pegan un empujón y todo eso. Pero esa gente que pegaban empujón, eran muy fuertes y iban a la guerra, tenían sistemas de protección. Esa gente tenía sistemas de protección. Para ellos su soldado era lo más importante. Por tanto, si les pasaba algo, cubrían a su familia. Como, por ejemplo, los hijos que se quedaban sin papá. ¿Qué hacían con ellos? Supervivencia, comida, vestido, techo. Eso lo cubría el Estado, ¿eh? Las ciudades-estado, ¿vale? Y además les daban la educación. Nos enseñaban a escribir, a usar las matemáticas, la educación del momento. Que eso era impensable para otra gente, ¿vale? Y también incluso a los mayores. Decimos, sí, los mayores sí no son productivos, son una carga, son, bueno, habría que ver lo que se considera mayor en aquella época. Yo más o menos, para que tengáis una idea, la esperanza de vida de España, de los españoles en el año 1900, no es hace tanto tiempo, era de 35 años. Esa era la esperanza de vida. Había gente que llegaba a los 60, pero llegaban dos en el pueblo. Más. Además, se morían mucho antes, ¿vale? Entonces, esas personas que se iban haciendo mayores, concepto de vejez limitante o limitadora, es decir, yo no puedo sostenerme para trabajar porque no puedo, no me da el cuerpo, ¿vale? Habían sistemas de subsistencia que garantizaban su subsistencia e incluso de residencias de personas mayores. Venga, ya visto de lo griego. Las residencias de personas mayores, parece que hemos inventado el oro y el mono, son una cosa muy antigua,
muy antigua, donde ya los primeros registros la tenemos o lo encontramos en la Grecia clásica. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? Seguimos avanzando un poquito para que veáis que tenemos un montón de ejemplos, de tela de ejemplos de protección de las sociedades. En el libro, además, hay mucho más de lo que yo voy contando, pero más o menos cuando hagáis la lectura vais ubicando ese repaso que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Y le dando ya caña a los temas. Me despido. Perfecto. Muchísimas gracias, Baristo. Chao, chao. Hasta luego, adiós, adiós. Hasta luego.